Reanudamos la audiencia. Antes de conferir la palabra, quisiera formularle algunas preguntas al testigo. En primer lugar, quisiera preguntarle en los anexos al informe de la comisión y específicamente en la página 151, se hace como anexo, se hace algunas aclaraciones en el sentido de que hubo temas en los cuales no hubo consenso entre los miembros de la comisión, y allí se mencionan que en particular en los siguientes aspectos: sobre los proyectos piloto de yacimientos convencionales, la mención y las interpretaciones que se proponen a los principios de precaución y prevención, y la presentación que se hace de los acuerdos logrados en Inglaterra con las comunidades. La pregunta sería muy específica en relación con los temas hidrogeológicos. ¿Hubo consenso integral en la comisión o hubo disenso? Y en caso de haber disenso, ¿en qué consistió? En los temas hidrogeológicos hubo consenso total entre los técnicos y del resto de los componentes, de acuerdo a las explicaciones que nosotros les brindamos, fueron entendidas y aceptadas en su totalidad. Muy bien, muchas gracias. Una de las preocupaciones que refiere el informe y que se manifestaron por parte de actores sociales que participaron en las reuniones convocadas por la comisión fue en relación con la seguridad acuífera del país, y en especial de las zonas en donde se consideran potencialmente ideales para la aplicación de esta técnica no convencional. Quisiera preguntarle si Colombia, y específicamente el Estado, tiene información sobre la capacidad hacia futuro, ¿no?, o la vida útil de los acuíferos, especialmente en las zonas en las cuales se considera que son potenciales para la explotación no convencional de hidrocarburos. En general, digamos que la vida útil de los acuíferos debería ser indeterminada, porque ellos hacen parte del ciclo en el cual, inclusive para uso humano, hay sustracciones y debe haber una recarga. ¿Cuál es la regla general del uso de los acuíferos? Que las sustracciones deben ser siempre menores a la recarga, de tal manera que garanticemos la conservación del medio acuífero. Esto en general es posible en todos los acuíferos, exceptuando en los acuíferos fósiles, los cuales son, digamos que, embalses subterráneos que no tienen recarga. El agua ha estado allí durante miles de años, incluso millones de años, pero en el caso colombiano no hemos registrado estas características de los acuíferos. Los acuíferos más conocidos de esa tipología son el acuífero de Nubia y el acuífero del Negev, que digamos que sería un gran potencial para regiones áridas donde inclusive hay guerras por el agua, pero si esa agua se saca, nunca llegará más agua allí. Y hay otros acuíferos que son muy profundos, como el acuífero paranaense, que está a cerca de 2 kilómetros de profundidad, pero ya científicamente se ha comprobado que, a pesar de estar tan profundo, pues no tiene una recarga directa, pero sí tiene una recarga indirecta del gran río Paraná. Incluso se sospecha que del Amazonas. Entonces es tal vez la reserva acuífera más grande del mundo, pero tiene nuevamente recarga por parte de estos ríos. Muchas gracias. En la página 43 del informe, cuando se refiere a los fluidos de retorno y de información, dice lo siguiente. Me permito leer textualmente: en términos generales puede decirse que en condiciones ideales una operación de fractura realizada sobre 2 kilómetros cada 100 metros podría requerir cerca de 20.000 metros cúbicos de agua,
¿Podría ilustrarnos a qué se está refiriendo esta precisión del informe? Sí, se refiere al agua de fractura. Digamos que el diseño conceptual de cómo serían estas operaciones en Colombia indican que se bajaría en la vertical cerca de 2 kilómetros y los ramales se expanderían, o sea, alargarían 2 kilómetros en sección horizontal. Este tipo de explotaciones se hace una especie de estrella, se baja la primera perforación, después otra 90 grados, después otra 90 grados, después otra 90 grados y después se asciende 60 metros y se hace otros ramales, pero usando los 90 grados que formarían 45 con el nivel inferior y lo mismo en el de arriba. Eso es el fluido requerido para formar las fracturas en esas zonas y para que presurizar la línea de producción sumados son cerca de 20.000 metros cúbicos. Muchas gracias. Igualmente, en el informe se refiere el caso de Estados Unidos, en donde se afirma que entre el 2011 y el 2016 la necesidad de agua por pozo aumentó en un 770%. Según sus conocimientos, ¿qué riesgo existe en Colombia que pueda suceder el mismo fenómeno y cuál sería el impacto en relación con la hidrogeología? La estadística se refiere a que el requerimiento de agua aumentó en un 700% porque la perforación de pozos para fracking aumentó en un 700%, es decir, la industria se disparó, pero no es por pozo, no hay sino la necesidad de agua para pozos, pero entonces en ese caso los requerimientos de agua se aumentarían en igual proporción, ya quiere decir que ya no serían 20.000, sino que serían 2 millones, 14 millones para igual cantidad de operaciones. Entonces, en ese tema, volvemos creo que párrafos más abajo está, lo cual determina una limitación de base para zonas áridas, donde hay zonas áridas y no se tienen esos 14 millones de metros cúbicos de agua, pues para una operación de 200 pozos sería imposible implementar la técnica, a menos que se utilizaran otros tipos de fluidos. Muchas gracias. Damos la palabra en primer lugar a uno de los voceros de la parte actora para darle la oportunidad a que pueda ampliar el cuestionario. Gracias, señor magistrado. Pues de antemano mencionar que solo de la coadyuvancia, pues todo es que la abogada Juana Hoffman realizó el interrogatorio de la parte accionada, pues solo voy a cometer yo la representación de la vocería de la parte coadyuvante en los siguientes términos. Profesor Escobar, muy buenos días. Intentaré ser lo más puntual posible en las preguntas y espero también sea usted lo más puntual posible en las respuestas. La primera pregunta está referida a si desde su conocimiento técnico profesional es posible establecer un patrón de fracturas naturales con certeza, es decir, si es posible establecer cómo se van a fracturar las rocas a través, que serán estimuladas a través del proceso de fracturamiento. Sí es posible. Cuando se perfora el pozo se sacan unos corazones, salen unos cilindros de roca y esos cilindros de roca se llevan al laboratorio de geomecánica. Actualmente ese servicio en Colombia lo está prestando el Laboratorio de Geomecánica de la Facultad de Minas y tienen grandes avances. De hecho, se habrán enterado por la prensa hace unos 15 días que sacaron una patente de mejoramiento de condiciones de producción usando nanopartículas
siendo una de las pocas en el mundo que hay de esas características. Gracias, profesor. ¿Es posible, usted mencionó, digamos, que hay un promedio entre la distancia que pueden alcanzar las fracturas producto de la estimulación? Con el tiempo, ¿es posible que estas fracturas se expandan más allá de lo que inicialmente, de la distancia que inicialmente alcanzaron? No, eso es físicamente imposible. Gracias. Usted manifestó que los pozos de yacimiento no convencionales, por la profundidad a la que alcanzan, requieren secciones más largas de la perforación. ¿Es correcto? No, es la técnica, así lo requiere por el ejemplo que puse con la libreta. Las formaciones hacen esto. Entonces, al hacer una sección más larga, tenemos posibilidad de interceptar verticalmente la esquistosidad, de tal manera que cuando se produzca la fractura sea perpendicular al eje de la perforación. Entonces, es como alargarlo lo suficiente para tener suficientes secciones de fractura. Ya, pero en general, pues los pozos de yacimientos no convencionales pues son pozos más extensos en la medida de la profundidad a la que alcanza. Esa profundidad o esa mayor extensión de los pozos tiene una influencia sobre la probabilidad de que haya fallas o errores en el completamiento, en la cementación de los pozos. En las secciones horizontales el proceso de cementación y excentricidad de la tubería es más complejo, entonces requiere más vigilancia y más control técnico, y la palabra no es correcta, los logueos, las pruebas que se hagan sobre excentricidad, que para esto existen herramientas especializadas. Y en relación con los pozos verticales, la profundidad del pozo genera mayores riesgos de fallas o errores en la cementación, completamiento de los pozos en relación con los pozos no convencionales de menor profundidad. No, en la sección horizontal no, en la sección vertical no, porque de hecho hay pozos verticales en Colombia que son más profundos que la planeación que se tiene de 2.000 metros, o que al menos fueran los requeridos para la formación La Luna. Gracias, profesor. ¿Podría usted indicar, pues, hablando de los resumaderos o manaderos naturales, cuál es el fenómeno geológico que permite que existan estos manaderos o estos resumideros? Sí, claro, cuando se produce este fenómeno de evolución natural, puede ser que este quede enterrado y este quede en superficie. La erosión va a cortar esta montaña, y al cortar esta montaña deja expuesta la esquistosidad, y cada vez que se va erosionando la montaña van saliendo estas partículas a superficie. Gracias, profesor. ¿Los manaderos también pueden ser el resultado de fallas geológicas que comuniquen las diferentes formaciones pues de una columna estratigráfica? Si la falla es muy antigua, no, porque las fallas tienden a ser dos bloques que están en contacto, y los dos bloques en contacto van a generar una zona de impermeable, o sea, tanta roca, tantos toneladas de roca, miles, millones, generan como un vidrio. La pared se vuelve lisa, y esa presión y esa temperatura generan que sea impermeable. Entonces, no fluye nada hacia la fractura. En diaclasas o fracturas más jóvenes, pues se puede presentar flujos, pero ya habrían pasado en épocas históricas, se vieron haber pasado hace años y ya no se presentan. Esto quiere decir que esas fracturas o fallas de hace años son conductos naturales que atraviesan las formaciones geológicas. Solamente si la falla es activa y tiene, digamos, que
esa dinámica y esa energía. Podríamos poner el ejemplo de la falla de San Andrés. Entonces, la falla de San Andrés es una falla activa y sobre la superficie se puede ver ese canal que genera la falla. En Colombia tenemos fallas activas, pero son fallas activas tal vez de tanta energía como la Cauca Romeral, que a pesar de que producen sismos de vez en cuando, no hay flujo de la falla hacia afuera ni de la falla hacia adentro, porque las paredes están cristalizadas. Gracias. Esas fallas activas, o más bien, el contacto de fracturas de estimulación hidráulica con fallas activas puede representar un riesgo de contaminación o de interconexión entre los fluidos de estimulación y acuíferos que sean atravesados por estas fallas activas. No, porque de hecho, por ejemplo, alguna de las formas de encontrar petróleo es encontrarlos confinados contra una falla. O sea, esa potencial de impermeabilización que tiene la falla confina los fluidos en los yacimientos convencionales. De hecho, cuando se hace perforación siempre se alejan de las fallas, porque si la perforación fuera a interceptar esa falla, se encontraría con una pared de acero en profundidad y sencillamente, pues fuera de que la broca empieza como a desviarse o a perderse, pues sencillamente se perderían las brocas en esas condiciones tan particulares. ¿Cuál es el conocimiento que existe actualmente de las fallas geológicas en una región como el Magdalena Medio? La línea base sobre el conocimiento de fallas geológicas. Las fallas tendrían como varias tipologías. Por ejemplo, hay fallas que existen pero son inactivas y otras fallas que son activas. Y algunas que son lineamientos, por decirlo de una manera, digamos que en un lenguaje un poco más normalito, serían como fallitas, pequeñas cosas más pequeñas, de pronto hasta más jóvenes y que pueden pasar. De hecho, cuando uno mira el mapa de la cartografía colombiana, digamos que todos los lineamientos y fallas, incluso diaclasas, todas han sido cartografiadas. La diaclasa ya es la fallita niña, entonces está más, y eso ha sido cartografiado. El asunto allí, cuando hablamos de cartografía, es el asunto de escala. La escala, digamos que tenemos muy buenas cartografías en algunos casos, con escalas 10.000, 5.000, y otras que en general, para el caso colombiano, estaríamos hablando de 50.000 y 25.000, pero las mayores fallas todas se encuentran cartografiadas. Y aquellas que no, cuando se hace el estudio de la zona de influencia directa, con imágenes de satélite, con imágenes de radar, tenemos cómo cartografiarlas. Obviamente el trabajo de campo digamos que en términos generales los geólogos colombianos son geotectónicos y de mucha formación en eso por el país que tenemos. Gracias, profesor. ¿Usted podría precisar en términos de alguna escala, o sea, le hacía en este momento la pregunta de cuál era el nivel de conocimiento específicamente en la región del Magdalena Medio? ¿Usted podría valorar específicamente para la región del Magdalena Medio, teniendo en cuenta los criterios que usted acaba de manifestar respecto de la escala y demás, cuál es el nivel de conocimiento que existe en relación con estas fallas geológicas en la región? Si es alto, medio, bajo, de acuerdo a la escala que usted considere. De las fallas, lineamientos y diaclasas es alto, y en escalas podemos hablar de escala 25.000, que es bastante buena, porque una escala para mapas geológicos y suelos pueden ser de escala 50.000. Gracias. Usted manifestó en presencia que existían unas normas internacionales que se tuvieron como fundamento para la expedición de las normas que hoy están siendo demandadas. ¿Usted puede especificar, sé que lo mencionó, pero si de pronto tuvo alguna ausencia, cuáles fueron los países de procedencia de estas normas internacionales? Pues en general los países que tomó como referencia la comisión, y un poco fue un trabajo de todos, fueron Alemania, Polonia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Canadá, y Estados Unidos ya lo mencioné. En el caso, cuando hablo que la norma tiene como
como esos extremos de normatividades que son extremas, es específicamente por el caso de la Comisión canadiense. Yo estudié el documento, la versión 2018 estaba en francés, esa es mi segunda lengua, entonces se me facilitó con respecto a los otros miembros de la comisión, y las referencias a las normatividades y rangos extremos son pertinentes o son coincidentes con la que aparece acá. Gracias. ¿Usted podría mencionar entonces qué diferencias existen en términos de la hidrogeología entre las áreas donde se desarrolla o se piensa desarrollar el fracking en un país como Canadá y un país como Colombia, en específico el Valle del Magdalena Medio? En formaciones parecidas a la formación La Luna están distribuidas digamos que por todo el mundo, pero en pequeñas secciones. Por ejemplo, puede existir un mar como fue La Luna sobre lo que hoy es Marruecos, Algeria y Túnez. Igualmente, en la parte de Norteamérica, casi que el mar de La Luna, digamos que era límite con un mar que origina Vaca Muerta y con el mar que origina Marcellus, pero eran dos mares diferentes. Frente a eso, vuelvo y repito, los esquistos y las formaciones son tan particulares como los ambientes que las generaron, e incluso dentro de una misma formación pueden haber diferencias. Por eso es que nosotros decimos la única forma de adquirir ese conocimiento es sondear la formación a través de los pilotos investigativos. Inclusive podríamos decir, si se hace en la Luna un piloto y nos desplazamos 100 kilómetros, puede ser que las condiciones de esa zona sean diferentes y los resultados de ese piloto no sean extrapolables. Puede ser que aquí se pueda hacer y puede ser que allí no se pueda hacer. Gracias. ¿Qué tan factible es técnicamente y qué tan viable económicamente es descontaminar un acuífero, pues hablando de un evento de contaminación, ya sea por hidrocarburos o por el fluido de estimulación con químicos? Descontaminar un acuífero es siempre difícil y siempre costoso. O sea, la opción cero es que el acuífero nunca sea contaminado. Hay acuíferos que la descontaminación es mandatoria y deben ser descontaminados, y otros que la contaminación pueda ser contenida, en cuyo caso digamos que esa fracción del acuífero es una fracción perdida. A nivel del conocimiento mundial sabemos que la mayor contaminación de acuíferos se produce por basureros viejos, por antiguos basureros que se cubrieron, se olvidaron. La vegetación afecta a ese tipo de ambientes, pues porque hay material orgánico y crece rápidamente, quedan escondidos estos basureros y los resultados de ese basurero se ven 30 o 40 años después, cuando la pluma contaminante llega hasta la zona. Y otras digamos que de las principales fuentes de contaminación tienen que ver con las emisiones fugitivas de estaciones de gasolina, porque un tanque se puede fisurar y puede producir una filtración, y se descubre solamente cuando la gente empieza a sentir la gasolina en el agua que consume. Gracias. De acuerdo también al comportamiento de un acuífero, ¿podría usted ahondar en qué tan rápido se propaga una contaminación en un acuífero, y si estos pueden llegar a contaminar otros acuíferos adyacentes? Usted mencionaba ahorita que había una interrelación, por ejemplo, con el acuífero de La Mojana. ¿Podría usted explicar o ahondar o ilustrar frente a cómo es el comportamiento de un acuífero frente a un fenómeno de contaminación? Realmente, o sea, cada acuífero también es particular. Cada acuífero en sí es un ecosistema, a pesar de que mis amigos ecólogos se infartan cuando yo digo que un acuífero es un ecosistema, pero lo es.
son particulares, tan particulares como en el estudio de zonas de recarga de las aguas subterráneas del Valle de la Burrá, encontramos periodos de tránsito que van desde 3 semanas en la parte más superficial hasta cerca de 10.000 años a partir de la dunita de Medellín, utilizando geoquímica e isótopos. Hay técnicas geoquímicas que me permiten ver la circulación del agua, cómo se enriquecen determinados materiales. Y lo mismo tratamientos isotópicos. Desafortunadamente en Colombia apenas estamos usando trito y deuterio, que se están acabando. El trito y el deuterio se generaron con las pruebas atómicas. Entonces el trito y el deuterio se produjo al ambiente, y saber cómo se desplaza en el ambiente nos dice cuánto esos canales de flujo subterráneos que no vemos. Parece ser, bueno, de hecho lo es, el grupo de nosotros pertenece al Organismo Internacional de la Energía Atómica para Usos Ambientales y Civiles, que los accidentes de Chernobyl y Fukushima permitieron que hubiese más trito y deuterio. Pero realmente para aguas fósiles o para acuíferos de semejante profundidad el trito y el deuterio no servirían, porque tendríamos 70 años de trito y deuterio. Necesitaríamos otro tipo de isótopos, como isótopos del boro, isótopos del carbón, o incluso de algunos minerales que son más escasos en esos flujos. Gracias. Usted mencionó que actualmente se piensa realizar un estudio de la Universidad Nacional sobre los acuíferos en el Valle del Magdalena Medio. ¿Este estudio es comprensivo de todos los acuíferos en el Valle del Magdalena Medio? Sí, o sea, son los 35.000 kilómetros. En la vertical también tienen las profundidades de exploración hasta 700 metros, lo cual es recomendable. Y adicionalmente proponen hacer una evaluación ambiental estratégica, que me parece una visión adecuada de un estudio hidrogeológico cuando estamos valorando las funciones y servicios ecosistémicos. Bien, ¿cuánto podría llegar a tomar en términos temporales la construcción definitiva de ese estudio? El estudio, yo tuve oportunidad de mirarlo, está pensado para 3 años, y la parte del año hidrológico 1 año, que es lo razonable, y tendrán 2 años de corroboración de la hidrología. La parte geométrica, o sea, tener como esa maqueta 3D del acuífero, está aproximadamente para 1 año. ¿Considera usted que, contando con esa información científica certera sobre los acuíferos del Valle del Magdalena Medio o en general del país, ese conocimiento podría generar modificaciones, alteraciones a la norma como se encuentra en este momento redactada? No creo, porque caracterizar el medio no modifica la técnica. Lo que sí puede pedir es, o digamos que solicitar, pero no dentro de la norma, me disculpan las recomendaciones de la comisión, que que las columnas estratigráficas sean de tal forma que sabemos dónde están los acuíferos, cuál es la extensión de las cementaciones, cuáles son las características del mecanismo de protección y las características de supervigilancia que deban tener. Teniendo en cuenta estos criterios que usted menciona, ese estudio determina, ¿no considera prudente o viable o recomendable, mejor sería la palabra, en aras de la protección del agua, que la exploración o explotación sobre yacimientos no convencionales, aún en los pilotos, se haga con posterioridad a esos estudios que permitan identificar todos esos aspectos que usted acaba de mencionar? No, porque realmente, si ustedes ven, eso es un acuífero que está cosido con perforaciones. De hecho, ya están pasando allí perforaciones. Entonces lo que necesitamos es conocerlo rápido, por si tenemos que proceder a otro tipo de medidas correctivas. No sé cuántos pozos hay, pero imagínense que sobre el mismo acuífero la sola Lizama tiene 1.200 pozos. Entonces ya tenemos tubos que están pasando a través de esos acuíferos. ¿Considera usted que
No, reformulo. Usted mencionó en diferentes momentos los riesgos asociados a las actividades de reinyección. Y mencionó también que usted conoce la resolución 9341. ¿Podría usted mencionar específicamente si la norma, si esta norma involucra una regulación frente a las actividades de reinyección? Estima algunos parámetros técnicos para las características de los pozos que se usarán y la infraestructura que se usará. Inclusive creo que es a partir de, por ejemplo, este es el capítulo 12, características del revestimiento, lo del triple casing está en esa zona, la diferenciación revestimiento productor, revestimiento para estimulación y revestimiento para reinyección. ¿Conoce usted en este momento cuál es la entidad o autoridad encargada de hacerle control y seguimiento a las actividades de reinyección? Pues ese tiene que ser una responsabilidad compartida entre la ANLA y la ANH. Cuando usted menciona que tiene que ser, ¿es porque tiene ese conocimiento o porque especula? Se lo pregunto. Estoy no especulando, sino tal vez recomendando. Sé que la ANLA tiene funciones allí y sé que la ANH tiene funciones allí, pero también tengo que ser consciente que, digamos, yo soy un espécimen raro en esta situación. De hecho, si ustedes buscan el CBLAC, yo soy el único ingeniero de petróleo hidrogeólogo que tiene Colombia, o sea, que tiene las dos formaciones. Los ingenieros de petróleo habitualmente, o sea, no es la generalidad que hagan posgrados y mucho menos en áreas ambientales. Entonces, si yo agarro un hidrogeólogo puro, no va a entender las operaciones unitarias asociadas a la ingeniería de petróleos. Si agarro un ingeniero de petróleos puro, no va a entender las características asociadas a la hidrogeología, ni siquiera a los acuíferos profundos. ¿Considera usted que en este momento, bajo la legislación vigente, hay una regulación clara y rigurosa para las actividades de reinyección? En términos técnicos, sí. La vigilancia de esos procesos es lo que nos preocupa a los hidrogeólogos y en moto propio también como hidrogeólogo. Debe haber más, digamos, más fuerza del Estado para hacerlo, me refiero a fortalecimiento técnico y también en capacidad de supervisión. No diré que haya un supervisor por operación de reinyección, pero sí debe haber al menos una actividad como se hace con inspección no, eso no es inspección y vigilancia, eso es fiscalización minera en actividades mineras. Pero desconozco si la hay, en eso tengo que ser franco, no sé. Gracias. En ese sentido, la norma demandada establece límites frente a la actividad de reinyección o fortalece esa debilidad que usted menciona en relación con el control y vigilancia de las actividades de reinyección. Para mí establece una cartilla inicial en aspectos técnicos, pero tengo que manifestar que para mí debería haber en aspectos de reinyección, la norma debe ser ambiental y las características de esa norma deberían tener una regulación en términos ambientales y de caracterización de acuíferos para la conservación del ambiente como un todo. Gracias. Usted manifestó que la norma en términos generales era suficiente para el inicio de los proyectos de pilotos de investigación. Sin ser excluyente, le pregunto, ¿cuáles son los aspectos que usted considera que son débiles o que son vacíos de la norma en relación con los posibles riesgos que puede implicar el fracking? En este aspecto de los aspectos técnicos, vuelvo y lo digo, me parece que hay veces se fueron demasiado allá y
Yo en ese sentido soy muy realista frente a las normas. Si hay normas demasiado draconianas, siempre existirá la opción de contornearlas para no hacerlas tan difíciles de aplicar. En lo que tiene que ver con los aspectos ambientales, pero de la hidrogeología, digamos que de otro componente más pertinente al Ministerio del Medio Ambiente, hay cosas que tienen que ser reguladas, pero el Ministerio debe actuar en consecuencia, porque es que ya existe la normatividad y la tipificación de cuerpos de agua, que si no estoy mal es la norma 1270. Ya para ir entonces finalizando, usted manifestó que en el proceso de desalojo y arrastre de los fluidos de retorno se producen otras sustancias, incluyendo en algunos casos sustancias radioactivas. De acuerdo a los datos, información que posee el Estado, ¿existen modelos para predecir cuáles van a ser las concentraciones de material radioactivo en las piscinas de los fluidos de retorno? En lo que tiene que ver con la formación La Luna, que es la que nos compete, los colombianos ya llegaron a la Luna, pero a esa formación ya se ha sondeado en la sección horizontal. No hay registro de radiaciones que excedan los límites normales. Yo sé que hay un temor frente al radón, pero es que el radón está en todas partes. De hecho, las fuentes, digamos, con más probabilidad de tener concentraciones anómalas de radón es el granito. Y el granito es muy usado en las cocinas, en los pisos e inclusive en los enchapes de construcciones pues bellas y caras. Es peor allí, es peor las radiaciones que pueden salir del granito. Pero en el asunto en la formación La Luna, inclusive sacando más detritos de la perforación, por el momento no se han detectado en las verticales concentraciones anómalas de radiación. Esta norma fija que cuando se encuentren deben ser reportadas y debe procederse a su disposición y manejo de acuerdo a la norma que se estima que se estima aquí, que refiere a otra norma. Entonces, ¿existe incertidumbre frente a la cantidad de material radioactivo que puede existir en el fluido de retorno, en estas piscinas de fluido de retorno? Magistrado, objeto la pregunta teniendo en cuenta que el testigo ya mencionó que las perforaciones que se han realizado, que las investigaciones que se han realizado en la formación La Luna, pues no ha habido ningún grado de radioactividad que se haya encontrado. En ese sentido, pues considero que es tendencioso preguntar si existe un grado de incertidumbre cuando ya el testigo ha manifestado que en las investigaciones realizadas no hay ningún grado de radioactividad. Decoro traslado de la objeción al señor abogado. El señor abogado de la contraparte hace una muy buena exposición justamente mencionando que el testigo ha dicho que es posible que se arrastre material radioactivo. Menciona que de la información que se cuenta no han encontrado este tipo de material. Luego le pregunto si de eso se desprende que existe una incertidumbre, porque él dice que sí es posible, pero de la información que se tiene no se tiene conocimiento. Luego le pregunto si esto se puede traducir en una incertidumbre en relación con el material radioactivo que puede salir o que puede emerger del subsuelo a la superficie, pues en atención a la ausencia de estos modelos, de modelamientos frente a cuál es la cantidad de este material radioactivo que puede existir. Con esas precisiones le solicito al testigo contestar. Sí, las sustancias que se encuentran en estos yacimientos, al igual que los hidrocarburos, tuvieron que depositarse allí. En los sondeos, pues en las perforaciones verticales y núcleos que se tienen de la formación La Luna, no se han encontrado concentraciones anómalas de materiales radiactivos. De hecho, la misma radioactividad del material radiactivo más popular de mayor cantidad
en el globo terráqueo, es el radón. El radón está por todas partes. De hecho, aquí creo que todos debemos estar sometidos a una dosis de 0.021 BSQ del gas radón, que inclusive está en el aire, o tal vez un poco más alta, porque veo que la decoración del palacio y la construcción incluye mucho granito, inclusive en el baño. Si yo trajera una muestra de la piscina, de una piscina, de donde, digamos que si hiciera un exploratorio y traigo una muestra y tengo un sistema de detección de gran sensibilidad, lo mido allá y digo, no hay, pues no hay y la voy a llevar. Y aquí pongo y les demuestro y les digo, vea, si hay, aquí me daría una medida superior. Vea que no hay, me daría una medida superior, porque es que el granito naturalmente va generando desintegración y activación del radón. Entonces, la norma que indica cuáles son esas condiciones que son extremas. Y de hecho, pues lo digo, pero de hace muchos años que hice mi posgrado en Francia, el cuidado sobre los materiales radiactivos, especialmente los decorativos, ya la norma existía. Entonces, por ejemplo, un mármol que ellos usan mucho, que es el mármol de Carrara, en las grandes minas del mármol de Carrara, que son muy costosas, hay zonas de la mina que no explotan, porque aún en una mina que no es tan grande, hay unas zonas que tienen altas concentraciones y otras que no tienen. Gracias. Usted mencionó en su criterio personal la necesidad de adelantar los proyectos pilotos de investigación para obtener información, entre ellos, por ejemplo, para poder sacar núcleos que sean analizados. Le pregunto, usted manifiesta que el territorio del Magdalena Medio no me acuerdo la expresión que utilizó, pero que está profundamente perforado. De acuerdo a la litoteca que tiene el Estado colombiano, que conserva los corazones de las rocas, esos núcleos que ya de esas regiones que se pretenden explotar y explorar con yacimientos no convencionales, ¿no sería suficiente esta información que posee la Litoteca del Estado histórica en una región como el Magdalena Medio para obtener ese conocimiento sin recurrir a tener que perforar nuevos pozos? Efectivamente, la litoteca es suficiente, y por eso es que la formación La Luna muestra ese gran potencial. O sea, en lo que tiene que ver con todo, o sea, contenido de materia orgánica, en lo que tiene que ver con reflectancia a la vitrinita, que es como un medidor de qué tan bueno es ese hidrocarburo que está allí, digamos que da esa información. Pero tiendo, y por las mismas temores que nos manifiesta la comunidad, no es que ellos nieguen que ese recurso está allí, tienen el miedo de que la técnica con la cual se llega a ese recurso les produzca daños irreversibles. Luego, para sacarlos, para el análisis de los núcleos de las formaciones que se proyectan para la exploración de yacimientos no convencionales, ¿no sería necesario perforarlos? Sí sería necesario, porque el método de perforación es el que garantiza cómo es el proceso. Lo explicaré de la siguiente forma. Si yo voy a un examen médico, y digamos que es de la observación de los signos que tengo, si he tenido fiebre, si estoy perdiendo peso, entonces allí hay un diagnóstico. Pero entonces me dicen, bueno, necesito hacerle una radiografía, es decir, necesitan traspasarme con otro método para poder saber qué es lo que tengo por dentro. Pero en punto de la información de los núcleos de las formaciones, ¿es o no sería necesario perforar nuevos pozos en el Magdalena Medio? Sí es necesario, porque en el desarrollo de los convencionales se perforaba, y el basamento, es decir, la zona donde sabía que ya no había producción, se sondeaba someramente. O sea, se bajaba y entonces se sacaba el último núcleo y se encontraban permeabilidades de 10 a la menos 7 y decían, ya no siga. Entonces digamos que tenemos pruebitas, tenemos mordisquitos. Para este caso se necesita completar la sección horizontal para saber cómo es el comportamiento del núcleo dentro de la formación, o sea, saber por dentro cómo es. Es un poco recorrer el canal de permeabilidad
de lo que es la formación La Luna en zonas donde tiene permeabilidades tan bajas o en zonas donde está la roca generadora. Antes la roca generadora no era interés de los petroleros, llegaban allí y decían aquí es basamento cristalino, pare la perforación y terminamos. Gracias. Frente al tema de los acuíferos, la normatividad que usted conoce de la 9341 establece como parámetro de protección de los acuíferos aprovechables para el consumo humano bajo un criterio de un contenido de sólidos disueltos totales inferiores o iguales a 4.000 miligramos sobre litro, ¿cierto? En relación con esto, ¿conoce usted si existen técnicas para potabilizar o aprovechar para el consumo humano aguas con un contenido de sólidos disueltos totales mayores a este parámetro de 4.000? En general, las técnicas para potabilización o remoción de sólidos pues, existen hasta en volúmenes más grandes, pero el asunto es, son tan costosas y tan onerosas que por qué no usar el río Cauca, que debe estar en 200, 300 partículas. En un escenario de cambio climático y de escasez de agua, ¿considera usted que a futuro estos acuíferos con contenidos de sólidos disueltos superiores a 4.000 miligramos pueden ser una potencialidad de recurso hídrico? Los acuíferos, y de hecho así se llama el PENASUB, aguas subterráneas, un recurso desconocido. En general, un acuífero siempre va a ser un recurso. De pronto, mi temor o el temor hidrogeológico puede ser esos 4.000 partículas de qué son. Perdón, corrijo ahora, creo que dije Cauca y es Río Magdalena. Esas 4.000 partículas de qué son. Porque esas partículas pueden ser materiales que sean de interés para alguna industria, por ejemplo, para la nanotecnología, para los microconductores. Entonces, y eso es algo que nosotros no necesariamente aceptamos, que se genere una minería del agua. Profesor, para finalizar, en relación con los disensos, usted manifestó que en términos hidrológicos hubo pleno consenso. ¿Podría señalar usted a grandes rasgos, cuáles fueron los disensos generales que hubo al interior de la comisión? Sí, sobre todo pues el anexo especial. En anexo especial la gente la toma como un disenso. Se dieron discusiones, no es infidencias de la comisión, creo que todos lo hemos dicho, en términos de que el contenido del anexo especial ya estaba dentro del texto. Pero se llega a una conclusión por parte de las personas que requirieron o nos pidieron que tuviéramos como consenso que el anexo especial podía aparecer tal como está y en el tipo de redacción que está. Y tenía que ver con que se quería ser reiterativo al llamado de la urgencia, de generar mecanismos de convergencia, coordinación y participación de la ciudadanía. Y nosotros aceptamos eso. Yo soy de los que digo, la ciudadanía empoderada y capacitada debe estar acompañando, si se quiere, vigilando estas propuestas. ¿Ese fue el único disenso que existió? Sobre ese particular, sí, o sea, habían otros, pero cuando se llegaba a mayor explicación se entendía. Había uno que digamos que es por nuestra falta de formación en disciplinas económicas fiscales, que tenía que ver con cómo era ese mecanismo de participación económica en las explotaciones, porque entonces eso aparecía como otra regalía, entonces no era tan fácil de entender y más con la historia que tienen las regalías. Pero nos lo explicaron y se entiende y parece un buen propósito. No más preguntas, señores. Muchas gracias, señor apoderado. Le conferimos la palabra al señor vocero de la entidad demandada.
Gracias, señor magistrado. Buenos días, profesor Escobar. Yo voy a hacer unas pocas preguntas y en principio quisiera pues preguntarle, pues es claro que de acuerdo con lo que usted ha expresado, que para el desarrollo de estos yacimientos no convencionales se tiene un conocimiento pues adecuado. En ese orden de ideas, ¿puede señalar usted a esta audiencia, ingeniero, si esos potenciales riesgos son previsibles y controlables y mitigables? No solo de los resultados que expone la comisión, nosotros planteamos que en los pilotos investigativos los riesgos son controlables. De hecho, la mitigación, digamos que es la reducción de un efecto adverso, pero nosotros consideramos que son manejables y que son controlables. De lo que fue el documento, pues en la parte del texto, en lo que refiere a la página particular 101, dice, concluye la comisión de expertos lo siguiente: por otra parte, opositores de estas tecnologías han acopiado información de impactos negativos, como ejemplos de otros países sin mucho contexto tecnológicamente superados, lo que ha contribuido a crear confusión en la comunidad. Cierro comillas. ¿Puede usted, profesor, explicarle a esta audiencia qué implica que los impactos negativos hayan sido tecnológicamente superados? En el caso que tiene que… Su señoría, simplemente una objeción en tanto a la pregunta, creo que debe acotarse a el párrafo que acaba de leer el doctor y no en general a los impactos. Magistrado, me estoy refiriendo a algo que dijo… La objeción. La verdad es que me estoy refiriendo a algo textual, que es el informe, que es lo que nos compete en esta discusión y al testigo, y simplemente le estoy preguntando si puede pues, ilustrarnos a nosotros a qué se refería con que esos impactos negativos ya habían sido superados desde el punto de vista técnico. Por ejemplo, lo que refería a las salmueras, locura es una forma de decirlo, la fiebre de los no convencionales, que llevó a que utilizaran, por ejemplo, conducciones que eran de petróleo para volver los salmueroductos, para enviarle a un privado que iba a hacer una inyección no controlada y, me disculpan la palabra, irresponsable de aguas oleaginosas. Eso ya no es permitido, eso pasó por allá hace cerca de 15 años. Se pusieron las multas y la EPA entra a actuar y entra a actuar con fuerza y contundencia. Entonces, por ejemplo, las tuberías para transportar salmuera no pueden ser tuberías metálicas. Y si son metálicas, tienen que estar revestidas en poliuretano internamente, lo cual los hace más costosas, pero más seguras. Entonces, esos son las cotas tecnológicas que no existían hace 15, 16 años y que hoy existen. Valga decir que algunas, accidentes se han percibido algunos años después, pero con más fuerza hasta el año 2011. Y cuando nosotros miramos la información, lo que aparece es el ejercicio de control del Estado. Haré otra mención que tiene que ver con lo de la sismicidad. La sismicidad tiene también esa característica de ser un trazador, pero también una especie de alerta ambiental. En el caso de Inglaterra, están recurriendo a que los condados hacen un proceso de acercamiento, negociación con las entidades o el promotor del proyecto, y algún condado solicitó que la señal sísmica no fuera superior a 0.5. Pero resulta que cada vez que prendían la mesa rotaria para hacer la perforación, obtenían una señal de 0.6. Entonces apagaban la mesa rotaria sin haber entrado a la formación y seguían muestreando, y cada vez que pasaba un camión se presentaban señales de 0.5. Entonces digamos que allí también ya hay unos mecanismos de control ciudadano que también sirven para que la comunidad sepa que quiere actuar y qué es lo que para ellos consideran que es aceptable. Gracias, profesor Escobar. Refiriéndonos a la norma que pues, se ha tratado bastante acá, solamente va a hacer dos preguntas que me parecen importantes.
y una es con ocasión de una pregunta que formuló mi colega, refiriéndome a las fallas geológicas. La norma señala en el artículo 12, particularmente en el parágrafo, que no se permite realizar estimulación hidráulica a menos de 1 kilómetro de una falla activa de mayor identificada potencialmente peligrosa. Ese kilómetro es una distancia adecuada, pertinente para proteger los riesgos de la actividad dentro del marco de una eventual falla. En términos generales sí, porque si un bloque se moviera con la falla, se mueve todo el bloque, ¿cierto? O sea, yo entiendo y en eso también que a menos de 1 kilómetro de la última sección, ¿cierto? O sea, terminó la sección de 2 kilómetros y a menos de allí no se puede hacer la estimulación. Porque o si no, pues tengan en cuenta lo que acabo de decir, si yo tengo un ramal que se puede extender 2 kilómetros, pues, y la falla está a 1 kilómetro. Entonces es ese punto final, ese punto, porque habla específicamente de estimulación, ese punto final no debe estar a menos de 1 kilómetro de una falla activa y potencialmente peligrosa. El término potencialmente peligrosa también tiene su caracterización. Puede haber una falla, pero la falla está inactiva, o sea, la falla está quieta. También debe ser a menos de 1 kilómetro de cualquier falla, no debe hacerse estimulación. Profesor, y haciendo un análisis, como ustedes tuvieron la oportunidad de hacer un análisis también de las normas internacionales y un poco el conocimiento internacional, esas normas que vieron internacionales respecto a la 9341, ¿se puede decir que la 9341 es una norma robusta comparativamente con las internacionales? Objeción, su señoría, el testigo ya se ha referido a eso en variadas ocasiones. Creo que el sentido de la audiencia es avanzar. Sí, es cierto, apreciada colega, se ha hablado de que la norma es suficiente y es adecuada. En ningún momento se le ha preguntado si respecto a las normas internacionales que hizo cobijo parte del trabajo, se puede hacer un parangón de la exigencia y robustez de la norma. Mi sentido va a ser en ese terreno comparativo con lo internacional, en vista pues que la comisión trató aspectos internacionales. Puede contestar la pregunta. Reproduce lo que dicen las otras normas, o sea, no hay una norma expedida en este momento que diga 50 kilómetros, o sea, dice distancias mínimas 1 kilómetro. Esa es al menos lo que tiene que ver con sismicidad, distancia de los pozos, correlación con acuíferos superficiales y con otro tipo de perforaciones o sustracciones de acuíferos que estén encima de la operación de estimulación. Tiene los límites superiores de las que tienen los límites superiores. Hay algunas que no utilizan el acuífero superior. O sea, recuerden, un ramal se extiende 2 kilómetros. Debe estar a más de 1 kilómetro de cualquier sitio poblado o cualquier sustracción. Pero también en la parte vertical no debe haber sustracciones de agua según esta norma. En lo que tiene que ver con sustracciones de aguas para consumo humano, para agricultura. Perdón, eso no está en las otras normas, porque por ejemplo, en zonas, el medio oeste americano es una de las reservas más importantes de cereales del mundo. Por debajo del medio oeste está el acuífero de Ogallala y más abajo del medio oeste hay operaciones de fracking y ellos no dejan de cultivar 2 kilómetros a la redonda son demasiados kilómetros de cultivo. Profesor, dentro del mismo marco del informe, en el alcance, en la página 15, se señaló lo siguiente: con base en las prácticas internacionales, por cuanto no ha habido experiencias con estas actividades, se determinó la naturaleza de los principales riesgos asociados a la actividad de exploración en yacimientos en roca generadora, incluyendo los de contaminación de acuíferos y aguas de superficie, sismicidad y contaminación del aire, y se investigaron los métodos de gestión y mitigación utilizados. Página 15. ¿Puede explicarle a la audiencia cuáles fueron esos métodos de investigación y mitigación que se consultaron? No recuerdo el párrafo. Dentro del marco de la introducción y alcance del inicio del informe, se señala que para efectos de todo lo que tiene que ver con los riesgos, se acudió a métodos de gestión y mitigación utilizados. Entonces, ¿puede explicarle a la audiencia cuáles fueron esos métodos que se utilizó desde el marco internacional, que es lo que se señala? No, la revisión de experiencias de los países que lo estaban haciendo, que lo hacían en términos investigativos, que lo hacían en términos exploratorios,
e incluso que lo prohibían. Entonces es revisión de información secundaria, revisión masiva de información en el caso de los estudios de los que orientó el doctor Diego Rosselli. Utilizan, por ejemplo, una metodología de la investigación social y de salud que se llama bola de nieve, y a partir de allí empiezan a hacer el tamizaje de las experiencias que se tienen de control, manejo de estos impactos o de estas dudas sobre la implementación de una tecnología. Su conocimiento como hidrogeólogo, dentro del marco de la actividad, por ejemplo, la agrícola, ¿se gasta más agua en esa actividad que en esta actividad no convencional? Sí hay más uso de agua, pero yo no lo llamaré gasto. Lo llamaré más uso de agua porque, por ejemplo, en una actividad agrícola, el agua, por ejemplo, se irriga. El agua, una parte se infiltra, otra parte escurre y otra parte evapotranspira. Es decir, nunca sale del compartimiento superior del régimen hídrico, del balance hídrico. Profesor, ¿cómo se justifica la iniciativa de impulsar la producción de hidrocarburos desde el punto de vista de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero frente a la tendencia global de avanzar urgentemente hacia economías descarbonizadas? Pues yo lo digo como ciudadano y como ingeniero de petróleo. Nos hacen falta 30, 40 años de uso de hidrocarburos, y más con una anotación que hice sobre el triple casing ahora. Por ejemplo, los autos eléctricos, en alguna parte hay que cargarlos. ¿Quién produjo esa energía? ¿Se produjo térmica, se produjo hidroeléctrica, se produjo nuclear? La minería del cobalto es una minería que es escasa, para el próximo año no va a haber cobalto. La minería del litio, que se hace con perforación, fracking y lavado de salmueras hipersalinas, es una minería bien compleja y también de unos impactos bien importantes. Entonces, dar el salto, pero dar el salto ¿cómo? ¿Y a qué costo? ¿Y a qué costo lo estamos dando? Tampoco podemos pedirle a los habitantes de La Guajira que dejen tapizar su territorio de paneles solares y de turbinas eólicas, o entrar en mayores dependencias. Entonces esa es mi visión, como en parte también por esa afición que tengo a los estudios energéticos, de lo que tendría que ser sustituir esas matrices. En la sustitución de esas matrices también hay que ser claros que tienen que haber unas cajas, tienen que haber un orden del proceso, y tiene que haber una secuencialidad. Valga decir que hoy en día, si nosotros dijéramos vamos a hacer el respaldo del sistema eléctrico nacional, son los hidrocarburos y el carbón. Termopaipa, que es uno de nuestros grandes respaldos, produce con carbón en ciclo combinado. Y el carbón de Paipa, bueno, también da una opción a la minería allí, pero es un carbón ácido que produce una depositación seca de H2S, entonces se queman los alrededores. Digamos que para mantener la estabilidad del sistema es bueno tener muchas opciones, pero en términos de hidrocarburos, pensar que los hidrocarburos van a terminar ya sería una panacea, y más bien hay que buscar cómo se transforma la matriz y cómo gradualmente vamos haciendo eso. En el proceso de ese cambio, digamos que la primera, recurriré a una experiencia. Cuando yo fui becado para estudiar en Francia, el objetivo de los países europeos era apagar las centrales nucleares para no tener el miedo de Chernobyl, para no tener ese riesgo constante que con estas centrales pasara lo que pasó con Chernobyl, y una de las opciones era el carbón. Hoy en día ya el miedo no es ese, el miedo es el cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces ya están volviendo a pensar en prender las centrales nucleares. Entonces digamos que un poco es un término de negociación social y de negociación política. Mientras que sigamos usando hidrocarburos, pues van a haber emisiones asociadas a los hidrocarburos, y el cambio de las matrices energéticas llegará a la medida que puedan ser insertadas en los territorios y que de alguna forma sean útiles a lo que es el paso suave. En la ciudad de Medellín, a pesar de los riesgos que sufrimos 2 veces al año, no hay forma de decirle a la gente, no se vende una sola moto más en Medellín, porque hay mucha gente que vive de eso, es un medio de transporte y es muy difícil que pasen de gastar 3.000 pesos de gasolina al día para su moto
que es su sistema de trabajo, a pasar a gastar como mínimo 5.200 pesos en metro. Ingeniero, en el informe también se menciona en la página 84 lo siguiente: el estudio de las experiencias internacionales muestra que la decisión que han tomado los diferentes países o estados federales sobre las actividades de fracturamiento hidráulico en roca generadora en sus territorios ha sido objeto de alto protagonismo en la política electoral propia, la cual ha sido determinante para aquellos que han decidido prohibirlas o postergarlas. Entonces mi pregunta es, ¿puede, profesor, explicarle a la audiencia a qué se refería la comisión con dicha afirmación y en qué países y en qué estados se refería? Sí, eso hace parte de un tópico donde hablamos del caso que pasó en Estados Unidos, donde un gobernador que su plan de gobierno incluía fomentar las energías verdes, toma la decisión de que se pueda hacer fracking en su territorio porque, contemplando ese lapso de transformación, sabían que iban a tener que seguir consumiendo combustibles fósiles, pero se lo iban a tener que comprar a alguien, es decir, había un flujo de dinero hacia afuera, y a quien se lo compraran no tenían forma de garantizar que estaba siendo cuidadoso y riguroso con el cuidado al medio ambiente, sobre todo esa Brown, el gobernador de apellido Brown, que aparece específicamente citado en el medio. Y lo otro que es una realidad es que el hacerlo o no hacerlo es una decisión política. Entonces, en ese hacerlo o no hacerlo también existen las propuestas políticas que se hacen. Valga decir que para mí son tan válidas las que lo promueven como las que buscan prohibirlas, porque es una posición política, y una posición política se refiere también a una posición filosófica frente a la vida y frente a lo que es, digamos, nuestra forma de actuar frente al planeta. Profesor, dentro del marco de ese estudio que hicieron internacional, para finalmente proponer el programa piloto, ¿se miraron otras experiencias donde se haya realizado el programa piloto? Sí, claro, sobre todo Canadá, yo lo resaltaba ahora, los casos pilotos que se están realizando en Inglaterra también. De hecho, en lo que tiene que ver con la licencia social, un referente fuerte fue el caso o los casos que se están presentando en Inglaterra y en general en el Reino Unido, porque Escocia e Irlanda toman posiciones independientes, pero igual se presenta ese proceso de articulación o de generación de una licencia social, o no generación. Licencia social. Durante la disertación de esta mañana se ha hablado sobre eso y efectivamente el informe lo contiene. Sin embargo, pues en la introducción del mismo informe se señala que no hubo nunca elementos jurídicos que fueran evaluados, digamos jurisprudencia y temas jurídicos. Cuando se habla de esa licencia social, se refiere a que todo lo que se haga desde el punto de vista de la actividad petrolera hay que lo conozca todo el mundo, porque pues es claro que hay temas que le competen a quienes saben del tema, ¿cierto? Entonces, dentro de esa licencia social así planteada, consideraba la comisión que absolutamente todo, y dentro de la misma respuesta que se otorgó pues, cuando le preguntaron sobre derechos de autor, es necesario que todo lo que allí se haga parte de esa información para todo el mundo. Objeción, su señoría, la pregunta es absolutamente inductiva, está llevando al testigo a donde el doctor quiere por una parte, y por otra resalto nuevamente cuál es la experticia de nuestro testigo, que es hidrogeología. Le corro traslado de la objeción y lo invito a reformular la pregunta. La licencia social de que trata o que sugiere la comisión de expertos sugiere que todo, absolutamente todo lo que se haga en la actividad deba expresarse públicamente. Ya tal vez me he referido también varias veces al asunto, y es el término la casa transparente. O sea, debe haber,
disposición de la información que tiene que ver con los recursos afectados, los ecosistemas que posiblemente quedan afectados en la zona de influencia directa e indirecta que hace parte de las reglamentaciones del Ministerio del Medio Ambiente. El acceso a la información, no solamente es que la información se produzca y se disponga, sino que sea accesible y entendible inclusive por los académicos. Aquí yo estoy como miembro de la comisión, pero nada raro que a futuro yo sea parte de la sociedad que digo, bueno, muéstreme en todas las columnas. Tengo derecho a tener las columnas hidroestratigráficas, y si me las pasan en Petro, no tengo nada que hacer con ellas. Entonces, el acceso entendible, pero como queda en el informe, sobre los aspectos que tienen que ver con los ecosistemas o los recursos que son de uso de las personas que resulten afectados. No tendría ningún sentido, por ejemplo, pasarle el gradiente de fractura de la formación La Luna entre 2.500 y 2.700 metros de profundidad, porque para términos de protección de los ecosistemas suprayacentes sería relevante. Entonces eso no, ni tampoco queda propuesto en el informe. Sí queda lo otro propuesto, lo del fortalecimiento ciudadano, lo del fortalecimiento institucional, porque el anexo especial es un llamado al consenso. O sea, aquí tiene que haber otras formas de relacionamiento que permitan que las personas sean conocedoras de lo que les puede pasar. Haré un ejemplo cualquiera. Si yo voy a construir un edificio, hay que informar a las comunidades que durante 3 meses van a estar circulando 20 volquetas al día, y porque de pronto una volqueta raya un carro, porque hay más peligro de un atropellamiento, cosas de ese tipo. Gracias, profesor. Finalmente, un par de preguntas. Desde el punto de vista económico, presupuestar la exploración y explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos mediante esta técnica del fracking, ¿es beneficiosa para los intereses del país? Objeción, su señoría. Yo nuevamente insisto en cuál es el objeto del testimonio y la experticia de nuestro testigo, que no son los temas macroeconómicos. Para eso ya hemos tenido otros testimonios en donde el doctor ha podido hacer estas preguntas. Magistrado, con todo respeto, yo sí lo considero pertinente por varias razones. La primera, en el anterior testigo esa pregunta se formuló y también tenía la categoría de ingeniero mecánico. La segunda, hace parte integral del informe el aspecto económico y es un título. Esto es un informe integral, si bien es cierto, no pretendo profundizar en el detalle económico, sino en el beneficio desde el punto de vista económico general que el mismo informe señala, que hoy nos lo diga el ingeniero de petróleos, que además tiene un conocimiento integral, como usted muy bien la nota, de todo, que es lo que yo he podido percibir. En esa medida me parece pertinente que se diga a la audiencia desde su conocimiento del documento, porque reposa en el documento, si es beneficioso para el país desarrollar actividades desde el punto de vista económico. Magistrado, coadyuvando, excúseme, lo interrumpo, doctor, coadyuvando la posición del colega Pablo César Díaz, el testigo ha manifestado que cuenta con experiencia y experticia en el campo de la economía de la energía. Entonces, considero que es absolutamente pertinente la pregunta que se le ha realizado, como quiera que él mismo ha manifestado que está en posición de resolver la pregunta de acuerdo a lo que ha señalado en relación con los estudios que ha realizado en la economía de la energía. Sí, señor magistrado, yo coadyuvo la objeción en la medida en que al inicio de su exposición el profesor Escobar mencionó pues de qué a qué subcomisión se vinculó o hizo partícipe dentro de la construcción del informe, y él mencionó claramente pues que era de la subcomisión técnica, en donde no se abordaron los aspectos económicos y por tanto pues teniendo en cuenta que este testimonio pues si bien responde a la integralidad de un informe, también responde, y por eso se le solicitó a varias personas de esta comisión que vinieran aquí a testificar pues a los conocimientos y experticias particulares de cada uno de ellos. Y él también mencionó al inicio de su exposición que esta era la hidrogeología, la geomática, la ecología de los recursos, tiene especializaciones en materia de gestión ambiental, es un ingeniero de petróleos, pues por lo tanto realmente considero que no es objeto de su experticia la pregunta que está formulando la parte demandada. Bueno, para resolver la objeción,
En efecto, al inicio de la exposición, el testigo precisó que no se referirá a los conocimientos científicos o las ventajas económicas que pueda generar, puesto que era temática de los otros miembros de la comisión. Reformulo la pregunta de la siguiente manera. De hecho, esa pregunta que formulé, magistrado, está en las preguntas que usted le formuló a la Comisión de la Universidad Nacional. Es la pregunta número 6. Pero, entonces, reformulo. ¿Cómo afecta entonces el principio, profesor, de la autonomía energética y el manejo de las reservas de hidrocarburos la utilización o no del fracturamiento hidráulico multietapa horizontal? Eventualmente se garantiza reservas para mayor tiempo, sobre todo con una cuota que preocupa no solo pues digamos que al país, sino a los productores, y tiene que ver con el muy corto horizonte que tenemos de gas. El gas no solamente es el gas que usa la industria, sino el que todos los días cuando cocinamos necesitamos. Sería bastante complejo que no tuviéramos ese gas, y obviamente los precios se dispararían, y el consumo energético basado en electricidad de resistencia es mucho más costoso para los hogares. Bueno, más preguntas. Muchas gracias, señor apoderado. Le preguntamos al señor agente del Ministerio Público si tiene a bien preguntar. Otro coadyuvante. Gracias, magistrado. Antes de continuar, no sé qué tan extenso pueda todavía ser el cuestionario. Quisiéramos preguntarle al testigo si tiene disponibilidad. A las 2 debo desplazarme para el aeropuerto porque tengo vuelo a las 4. ¿Habría disponibilidad de...? Sí, por supuesto, hasta las 5 para las 2, y si ustedes tienen el bien de ayudarme con eso, porque no puedo perder el vuelo. Correcto. Puede continuar, por favor. Gracias. Ingeniero, voy a hacer algunas preguntas muy puntuales, pues teniendo en cuenta todo lo que se ha discutido en la audiencia y lo avanzado de la hora. Ingeniero, para puntualizar algunas de sus respuestas o varias de sus respuestas anteriores, quisiera preguntarle en primer lugar, ya que usted ha manifestado varias veces que conoce la normatividad que está siendo discutida en este proceso, quisiera preguntarle, en síntesis, estas normas a las que usted ya se ha referido, ¿establecen medidas de mitigación suficientes y adecuadas frente a los posibles riesgos derivados de las actividades de exploración de yacimientos no convencionales, especialmente en cuanto al cuidado y protección del recurso hídrico? Objeción, su señoría. El testigo se ha manifestado en varias ocasiones con respecto a la pregunta que hace el doctor. ¿Le corro traslado de la objeción? Sí, señor magistrado, simplemente quisiera puntualizar en la medida en que él se ha referido en extenso a los riesgos y ha mencionado de forma, dijéramos, general cómo esos riesgos fueron analizados. Yo simplemente quiero sintetizar las respuestas que le ha dado frente a las preguntas anteriores. Lo invito a que formule en concreto cuál sería la pregunta. Sí, la pregunta concreta es, ingeniero, las normas que usted ya ha mencionado consagran medidas de mitigación y de protección frente a los riesgos que podrían afectar el recurso hídrico, particularmente en relación con las actividades de exploración de yacimientos no convencionales. Es una pregunta muy específica. Sí, la norma perdón, objeción, su señoría, realmente la pregunta es absolutamente reiterativa. Incluso pues me da pena con el profesor Escobar que se vea abocado nuevamente a exponer. Es una pregunta muy específica, pero es una pregunta muy general, la cual ya se ha abordado de largo y ancho alrededor de esta audiencia. Luego le solicito por favor que se le conmine al abogado a hacer unas preguntas que realmente atiendan a esta instancia del interrogatorio, en donde pues ya tenemos que ahondar en elementos específicos o profundos que no han sido discutidos hasta este momento. Nuevamente le corro traslado de la objeción que ha sido formulada. Sí, señor magistrado, yo me ratifico en la
digamos, oposición a la objeción, en la medida en que considero que estas preguntas puntuales que voy a hacer a continuación vienen a ser como la síntesis de lo que el ingeniero ha explicado. Ahora, esta respuesta que yo estoy buscando constituye, digamos, la premisa de unas preguntas adicionales que voy a hacer básicamente en relación con el establecimiento del marco de conocimiento de los acuíferos en relación con cada proyecto en particular, señor magistrado, que es un tema que no se ha tocado así de específico. Yo invitaría en consecuencia que formule la pregunta evitando insinuar la respuesta de manera muy concreta. Ingeniero, atendiendo, digamos, las respuestas anteriores, usted ha referido o se ha referido en algunas de ellas a los riesgos que encontraron cuando se hizo el análisis al interior de la comisión de los expertos y también a las posibles medidas de mitigación. Quisiera preguntarle, en relación con los riesgos de contaminación, las normas, estas normas, no en general el análisis que se hizo en la comisión, sino estas normas, mitigan el riesgo de contaminación de los acuíferos que se encuentren en las zonas que eventualmente serían objeto de actividades de exploración de yacimientos no convencionales. Esta norma contempla los lineamientos para la prevención y protección de acuíferos. Ingeniero, estas normas específicamente consagran medidas de mitigación de los riesgos frente a posibles contaminaciones con fluidos de retorno. Las normas contemplan los lineamientos para la prevención. Pues, quisiera hacer como un asunto que es conceptual y me disculpan que conteste así. La mitigación es cuando yo genere un daño, entonces debo mitigarlo. Yo creo que aquí, o sea, la norma la previene y da los lineamientos para que no se ocasione el daño. Gracias. Entonces, atendiendo su precisión, estas normas consagran medidas de prevención para los riesgos de contaminación tanto de los acuíferos como en relación con el uso de aguas o fluidos de retorno. Sí, la contempla. Ingeniero, usted mencionó el tema, varias veces se refirió al tema del conocimiento del estado hidrogeológico de la zona del Magdalena Medio. Quisiera precisar, a partir de esas respuestas y de estas que usted acaba de mencionar, cuando se lleva a cabo un proyecto específico de acuerdo con su conocimiento, un proyecto específico de exploración de yacimientos no convencionales, ¿cuál es el, dijéramos, grado de conocimiento que el operador debe generar para llevar a cabo esa perforación específica en relación con la situación geológica e hidrogeológica? El operador debe haber hecho la exploración sísmica, la exploración geofísica, la estimación, evaluación y presentación del modelo conceptual y la caracterización de los medios que va a atravesar con el plan de operación con el cual los va a atravesar. Ingeniero, de acuerdo con esto que nos acaba de mencionar, entonces, ¿cuál sería la utilidad de tener información más o menos detallada en términos generales de la zona, en este caso del Magdalena Medio, sobre la situación hidrogeológica? Que puede haber control y seguimiento del plan de perforación y del plan de protección de acuíferos en tiempo real y, de ser el caso, suspender la operación en caso de que haya algo anómalo y recorrer a mecanismos de punición en caso de que se hayan cometido errores dolosos. Ingeniero, cuando una operadora hace el levantamiento de la información y surge, digamos, la situación hidrogeológica para claridad del despacho, ¿es posible entonces identificar si en esa zona hay o no acuíferos que eventualmente se verían afectados por estos riesgos? En los previos, claro, o sea, con la exploración geofísica se obtiene una delimitación y un modelo geométrico del acuífero que indica los límites horizontales y verticales del acuífero y cualquier operación que los atraviese.
Ingeniero, con esa información geofísica, si hay hallazgos de acuíferos, ¿qué debería hacer la operadora de cara ya a las normas que están siendo analizadas en este caso? Debe presentar el plan de manejo, la formulación de su plan de perforación de acuerdo a la normatividad que se fija acá, es decir, hacer la perforación con un lodo que no contamine el acuífero, revestir el pozo a la profundidad correspondiente, 50 metros más allá del acuífero freático, posteriormente seguir la perforación, si encuentra acuíferos salinos debe revestir y debe cementar garantizando el retorno del cemento a esta superficie de tal manera que quede cementada toda la columna. Un poco aquí está como la receta de lo que se debe hacer, pero los acuíferos están por todas partes, entonces los vamos a pasar vertical a través de una perforación que puede tener de 20 a 12 pulgadas de diámetro, y frente a eso tienen que estar las normas de cómo lo atravesamos. Haciendo un símil, estas perforaciones y los revestimientos y las cementaciones vendría a ser el equivalente de un puente sobre un río, ¿cierto? O sea, el puente, como lo va a hacer cada vez que se construye una columna de invasión de cauce, pero que se hace para no contaminar las aguas. Entonces, debe cumplir los requisitos repetiré la palabra, tan draconianos como la norma los impuso. Gracias, ingeniero. De acuerdo con su respuesta anterior, ¿le puede informar al despacho en qué consiste el compromiso estructural de revestimientos y cementaciones? Efectivamente, si una cementación, el cemento es caro y los cementos para trabajar bajo presión en profundidad y en zonas calientes son bastante costosos. Entonces se hacían cementaciones por baches. La cementación constituye como una especie de garra que atrapa el casing entre la formación y el pozo perforado. En la norma se debe garantizar que el cemento regresa a superficie, es decir, no son garras, sino que es toda una columna de atrapamiento exterior. Entonces, esa es la característica en la cual, digamos que se observa el término de compromiso estructural. ¿Por qué? Porque en una cementación que se haga solamente en pequeñas secciones, la tubería pesa, entonces va a tender a hacer esto y se puede recostar a ciertas partes del hueco. Cuando yo tengo una tubería de metal y está recostada a ciertas partes del hueco donde puedo tener fluidos que son corrosivos o ciertas composiciones mineralógicas que sean extrañas, se va a formar un ánodo y un cátodo. Quiere decir que la tubería va a funcionar como si fuera una pila. Pero en las pilas, ¿qué pasa? El ánodo ataca y el cátodo se desgasta. Es decir, la tubería empieza a perder grosor, llegando a un posible fracturamiento. Son los compromisos estructurales o de pronto una unión que no se hizo con el torque requerido y que quede suelta la tubería y que de pronto se pueda desprender. Ingeniero, de acuerdo con lo que acaba de responder, ¿le puede informar al despacho qué es el compromiso estructural de formaciones superficiales y acuíferos? Que se derrumbe el tubo, el cemento o el pozo, las paredes del pozo se derrumben contra el pozo. Ingeniero, frente a estas posibles circunstancias que acaba de mencionar, ¿cuáles son las, digamos, acciones que se tienen que llevar a cabo para que no pase esa circunstancia? Digamos que la observancia total de la norma, o sea, bajar cuando se pasan las zonas acuíferas, proceder a la cementación, correr los registros CBL como se indican, pasar el reporte y que personal capacitado revise ese reporte independientemente, de tal manera que el registro garantice la integridad de la cementación y la integridad de la sarta de tubos. Ingeniero, usted se refirió varias veces al tema de los revestimientos para puntualizar sus respuestas. Las normas establecen el tema de los revestimientos de una manera X y usted dijo, creo recordar, que le parecía exagerado. A usted, digamos,
en conclusión, ¿le parece que estas normas establecen estándares más o menos exigentes que los estándares internacionales? Su señoría, esta respuesta la acaba de responder al doctor que justamente precedía a la pregunta. Nuevamente caemos en preguntas reiterativas. Yo sí pediría que avancemos si usted lo considera pertinente, su señoría. Le corro traslado de la objeción, señor apoderado. Sí, señor magistrado, el ingeniero efectivamente se refirió a las normas internacionales. Solo quiero puntualizar comparativamente si esas normas colombianas, las que están aquí siendo objeto de revisión, son más o menos exigentes que las normas internacionales. Eso es todo. Puede responder, por favor. Hay una confluencia digamos que de los límites superiores de varias normas. Los tres casing, vuelvo a decir, esos tres casing concéntricos me parecen que es demasiado uso de acero y cemento. Por eso mi analogía de enterrar un tanque de guerra, no, en términos de ahorrar materiales, me parece que es exagerado para los acuíferos superiores, porque es que hay una técnica que son los casing colgados. Si vamos a las normas americanas, pues el casing más grueso, el tubo más grueso, abajo lleva una zapata y unos mecanismos de contención, se cuelga, va otro tubo más angosto y se cementa en una fracción de coincidencia. Entonces, digamos que ahí sí no soy ingeniero de petróleo, un poco ambientalista, en términos de hay que rebajar los usos de materiales, pero en general, no solamente en la perforación, sin tener el compromiso de ir a contaminar los acuíferos. Gracias, ingeniero, pero es que mi pregunta es muy específica. O sea, los estándares internacionales están en un nivel. Mi pregunta es, el estándar que surge de las normas que están aquí demandadas, más allá de si a usted le parecen exageradas o no, ¿son más o menos exigentes que los estándares internacionales? De la confluencia de diferentes normas están en igualdad de los que son los más exigentes. Por ejemplo, la norma canadiense pide los tres casing concéntricos, mientras que la americana permite los casing colgados. No tomaron la americana, tomaron la canadiense. Gracias. Ingeniero, ya que usted se refirió varias veces a las experiencias internacionales y con esto concluyo con un par de preguntas. En las experiencias internacionales, por ejemplo, el modelo canadiense que usted dijo que se había, o lo había analizado usted, porque había conocido el informe de los expertos de ese país. La experiencia internacional, ¿cómo ha demostrado la viabilidad de llevar a cabo las actividades por ejemplo, de exploración de no convencionales de forma armónica con el recurso hídrico? O sea, ¿eso es posible llevarlo a cabo? Canadá es un país que tiene sus reglamentaciones bastante cuadriculadas y en algunos estados y provincias se está haciendo esa operación sin que haya habido hasta el momento ni una sola multa en ese territorio. En el caso de otras zonas no se está haciendo por una razón tal vez un poco chocante, y es que las arenas bituminosas les dan más resultado mucho más rápido que las arenas bituminosas de superficie no tienen su problema de explotación. Gracias. Señor magistrado, no tengo más preguntas. Muchas gracias. El señor agente del Ministerio Público, ¿quiere formular alguna pregunta? No, señor, no tengo preguntas para el testigo. Gracias. Muchas gracias. Antes de terminar, quisiera formular unas preguntas muy puntuales. En testimonios anteriores se ha referido el caso de Francia y usted refiere que usted hizo estudios de doctorado. ¿Podría ilustrar aquí al proceso y a la audiencia por cuáles fueron las razones por que Francia haya tomado determinada decisión frente al fracking? Los estudios que yo realicé en el año 98 en Francia fueron de seguridad minero-energética, y en ese sentido nos tocó recorrer todo el espectro de las posibilidades energéticas que tenía Francia, el cual tiene el sistema eléctrico fuertemente respaldado en la energía nuclear. Francia está montado sobre un karst, sobre una formación que es como la tiza, y esa formación
tiene, digamos que dos particularidades. Lo primero es que puede lavarse fácilmente, lo mismo pasa en el sur de España, que puede lavarse fácilmente con el agua, es decir, cuando se va perforando, cuando hay alguna infiltración de agua, se lavan. Por eso en algunas épocas del cultivo de la uva, el terreno sobre el cual van los tractores se desfondan y caen a como unas cuevas o socavaciones que se producen a baja profundidad. Estos sistemas no tienen una acumulación importante de hidrocarburos. En otras palabras, a pesar de que al frente Marruecos, digamos, tuvo un mar como el de la Luna, Francia, España, Portugal y Alemania no lo tienen. Ellos tienen otra formación geológica, entonces pueden tener gases entrampados en esas formaciones, pero de un bajo volumen, exceptuando las áreas de Alsacia y Lorena que provocaron la Primera Guerra Mundial, porque allí hay unos yacimientos de carbono importantes y puede haber un entrampamiento muy importante de hidrocarburos en términos de gas. Pero Alsacia y Lorena son muy pequeños, quiere decir que se sacan una sola vez y no tendría más. Entonces, en una solución política, el presidente Macron propuso que Francia entraba en una moratoria indefinida y que más bien a través de impuestos financiaban la transición energética, que ya para todos es conocido que eso produjo pues una explosión social, porque el francés promedio, digamos que resiente pagar la transición energética, a pesar de que eran realmente pequeñas cantidades, eran 7 centavos de euro por galón de gasolina, por galón de gasolina, y 13 centavos de euro por galón de diésel. Entonces, poco recurso con una decisión política que para donde se tomara iba a generar problemas, entonces era mejor no hacerlo. Bueno, muchas gracias. En el informe se hace una exhortación al Estado colombiano al cumplimiento de los compromisos internacionales y se hace mención específica a la Convención del Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. ¿Cuáles fueron las razones para hacerle al Estado colombiano esta exhortación? Efectivamente, en el estudio de matrices combinadas hay que disminuir la dependencia o llamémoslo la petrolización de la industria y la forma en la que nos movemos. Es decir, hay que ir cambiando a automóviles híbridos. Está bien que no es quitar, es empezar a reducir en otro patrón de comportamientos. Y también se habla en una parte del informe cómo algunos países están disminuyendo el uso del carbón a través del gas de esquisto. Entonces eso es como un llamado de que estas funciones proyectivas sobre la matriz energética acojan esas nuevas recomendaciones, pero no fuimos más allá, porque ya esto sería un poco meterse en el área de la tributación. Entonces, por ejemplo, pedir que los carros híbridos o los carros eléctricos no tengan ningún tipo de arancel ya excedía las funciones de la comisión, pero sí tal vez que el sistema energético vaya visualizando y haciendo caja para que en Colombia se dé una real transición energética. En relación con el compromiso de la transición energética a energías más limpias, desde el punto de vista de su especialidad, ¿qué relación tiene la exploración y explotación no convencional de hidrocarburos en el marco de los compromisos internacionales sobre cambio climático? Pues tenemos la fortuna de que la representante, la única mujer del panel internacional de cambio climático y la representante por Colombia, es compañera digamos que de oficina y de escuela. El IPCC acaba de sacar un informe en el cual hace una convocatoria a toda la humanidad para que cambiemos nuestros hábitos de consumo, porque sencillamente el cambio de uso del suelo y las vacas son digamos que parte de los motores más fuertes de cambio climático. También, y esa es una posición personal, uno de los motores más fuertes del cambio climático es la pobreza. O sea, muchas veces las personas cambian el uso del suelo porque de algo tienen que vivir. Pero también sale un informe de un estudio de la Universidad de Cornell,
eso es reciente, en el cual dicen que en Norteamérica hay una proporción mayor de metano en la atmósfera debido a los gases al gas de fracking, en un estudio que utilizó los isótopos. Entonces, en ese sentido, digamos que hay una ambivalencia en términos de cuáles son las fuentes y cuáles son los grandes motores que están produciendo el cambio climático, y no todos son controlables. Nosotros no podríamos pedirle a la gente que de alguna forma disminuya sus raciones alimentarias. Entonces está bien que uno podría dejar de comer carne, pero la agricultura está aportando el 26% de esas emisiones. Entonces allí, en esa ambivalencia, el uso de ese recurso debería, no solamente en Colombia, sino en todas las partes del mundo, ir generando caja para una transición energética, y una transición energética que sea respetuosa multidimensionalmente. Vuelvo y repito la explicación que doy. No sería culturalmente aceptable ir y tapizar terrenos sagrados de los Wayuu con paneles solares. Entonces uno diría, paneles solares, ¿pero dónde? El mayor potencial está en La Guajira. ¿Cómo respetamos la ancestralidad de esos territorios con paneles solares? Entonces esa transición tiene que ir generando todo un proceso que es un proceso de Estado, y por eso, frente a la pregunta anterior, hacemos un llamado al Estado colombiano a que pensemos fuertemente esto y vayamos generando consensos de cómo se da esa transición, que es un proceso de 30, 40 años que tal vez algunos de nosotros no veamos. Muchas gracias. Sí, señor abogado. Exclusivamente pues sería sobre hechos nuevos, de los cuales emerge el testimonio pues que hemos estado practicando. Claro que sí, magistrado. Ingeniero, la última pregunta, pero sobre la que quiero tener claridad. Usted ha mencionado que la norma objeto de este litigio es draconiana, y ha mencionado que frente al revestimiento la norma fue más allá, digamos, en su percepción. El objeto de este litigio, digamos, es esta normatividad y su incorporación o no en virtud del principio de precaución frente a la mitigación de impactos irreversibles, ingeniero. Y yo ahí tengo una pregunta. Además del revestimiento, ¿podría indicar en términos de inspección y vigilancia si esta norma va más allá? Va hasta los límites superiores de diferentes normas. El caso que ponía, en Estados Unidos se acepta casing colgado, en Canadá el triple casing concéntrico, tomaron la canadiense, o sea, no es más allá, llega hasta los límites superiores de diferentes normas. En términos de inspección, vigilancia y seguimiento de la técnica de fracturamiento hidráulico, ingeniero, perdón, quizás no entendí muy bien. Bueno, no. En términos de inspección y vigilancia, creo que la norma no lo debe tener, o sea, porque la función de inspección y vigilancia del ministerio pues tiene su unidad de inspección y vigilancia para asuntos mineros. Y en términos de hidrocarburos, la inspección y vigilancia debe ser pues una responsabilidad compartida entre aspectos ambientales ANLA, aspectos operativos ANH, y los ministerios como esos respaldos institucionales de esas funciones delegadas. Entonces, en términos de inspección y vigilancia, si a mí me dicen que me entregan el plan de perforación, casing concéntrico, con el cumplimiento de esta cementación, uno calcula cuánto cemento debe haber en el diámetro y se hacen los conteos de cemento inyectado, cemento retornado. Entonces, la función de inspección y vigilancia, digamos que tiene cartilla para funcionar. No tengo más preguntas, señoría. La palabra, señor apoderado. Gracias, señor magistrado, y procuraré ser breve en atención a lo que se ha extendido la presente audiencia. Ingeniero, previamente se le realizó una pregunta en relación a si era posible o
o era necesario perforar la formación La Luna para obtener el conocimiento. Y particularmente se le dijo si había alguna manera de modelar esa formación. Entonces la pregunta va encaminada a determinar si el modelamiento es efectivamente posible o es especulativo en relación con la necesidad que usted manifestó de perforar la formación. Como lo decía, cada yacimiento, inclusive diferentes sectores de los yacimientos, tienen comportamientos realmente particulares. Por eso, en el desarrollo de un campo que podamos considerar cierta homogeneidad de las condiciones, tiene que haber un piloto para poder saber cómo se va a comportar la fractura, cuáles son los fluidos extraídos, cuáles acuíferos pasamos, porque puede suceder que algunas formaciones se presenten como lentes. Se pueden encontrar un lente de gas, el cual habrá que aumentar la presión del lodo, que inclusive la norma lo dice: cuando se pasa en zonas sobrepresurizadas se debe trabajar hasta el 95% de la presión de fractura. Y en términos, digamos que espaciales, la homogeneidad de esas condiciones se puede presentar, pero en corto rango. O sea, si me muevo 50 kilómetros, tiene que haber otro piloto, ¿no? O sea, no puede haber como una extrapolación de tranquilidad entre una zona y otra zona. Gracias, ingeniero. Previamente se le preguntó en relación con la disposición de fluidos de retorno y las piscinas. Esta pregunta va aparejada a esa pregunta que se le realizó y quisiera que por favor le manifieste al despacho si usted conoce. No estoy indagando un conocimiento específico de la norma. Si usted conoce si la normativa colombiana permite o prohíbe el almacenamiento de fluidos de retorno en piscinas. No, los fluidos de retorno no pueden ir a piscinas. Ellos van a unos tanques de acumulación del fluido de fracking. Ellos van a unos tanques de acumulación, luego se bombean a los TAMFRAC, a los trailers que cargan el fluido, y se llevan a unas estaciones donde se limpia. Como les digo, es un fluido caro y se vuelve a disponer para otra operación. Gracias, ingeniero. Y la última pregunta. Teniendo en cuenta que usted ha manifestado pues, la necesidad de que se presente coordinación y concurrencia en relación a disminuir la conflictividad social respecto de la industria, quisiera ponerle de presente que la Corte Constitucional ha emitido unas órdenes particulares en relación con ese par de principios, ya que usted ha manifestado conocerlos. Mediante la sentencia SU 095-2018, ordenó al Congreso de la República expedir un proyecto de ley que reglamente los principios de coordinación y concurrencia para que los entes territoriales, las comunidades y la nación reduzcan la conflictividad social en relación con la industria, en este caso de la industria de los hidrocarburos. ¿Considera usted que esa orden ayudaría o coadyuvaría a el objetivo de licencia social que ha sido puesto de presente en el informe? Objeción, su señoría, el testigo nunca se ha referido a los principios de concurrencia y coordinación en el testimonio de hoy. A ver, le corro traslado de la objeción. Sí, señor. Cuando se le preguntó sobre licencia social, el testigo manifestó que era necesario que la ciudadanía estuviera informada y que la nación y los entes territoriales concurrieran y coordinaran las actividades de exploración y explotación. Por favor. Sí, efectivamente, y eso es un reclamo de todos, o sea, no solo de los técnicos, los economistas, los sociales que participamos en la comisión, en el sentido de que se debe empoderar, capacitar y darle más peso específico a la comunidad. Yo propuse el mecanismo de veeduría en términos de mi experiencia cuando estuve liderando la gerencia asesora del Plan Departamental de Aguas de Antioquia, porque sencillamente la comunidad nos decía: nosotros no queremos que usted nos construya el acueducto porque se lo han robado 26 veces, como pasó durante 26 años, como pasó en San Juan de Urabá. Entonces, digamos que esa voz ciudadana, esa supervigilancia ciudadana fue muy importante para que ahora San Juan de Urabá sí tenga acueducto. Entonces, en ese tema, hemos
y se ha mencionado en varios de los foros, que a través de la orden que había dado la Corte, el Congreso debe preparar una ley de coordinación y concurrencia. Y la coordinación, nosotros hacemos un llamado para que no solamente sea coordinación con la ciudadanía, sino coordinación con los entes del Estado. Digamos que una persona sí tenga buena intención, se pierde entre los diferentes ministerios, porque hay normas que son del Ministerio de Salud, porque hay normas que son del Ministerio del Medio Ambiente, hasta el Ministerio de Transporte, digamos que entraría a jugar en esto. Entonces es indispensable que se dé, y en ese aspecto contribuye a que se dé una de las solicitudes de la comisión, más que la licencia social, es el peso específico que esperamos que tengan la ciudadanía y una institucionalidad fortalecida para que estas operaciones y cualquier otra operación de desarrollo de infraestructura, de desarrollos petrolíferos o mineros, tengan que, digamos que ese mecanismo que permitan avanzar. No más preguntas, magistrado, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Por último, le pregunto al testigo si desea añadir, complementar o precisar a todo lo dicho anteriormente. Más allá de aspirar a haber respondido las preguntas con suficiencia y haber soportado las recomendaciones de la comisión, pues hago nuevamente un llamado a considerar o la urgencia de que estos mecanismos de concurrencia den oportunidad a la sociedad de que tenga más espacio en la toma de decisiones y en la planeación del desarrollo. Muchas gracias. El despacho le agradece al testigo su colaboración con la justicia. Se pone de presente que su declaración queda grabada en un registro magnético y hace parte de esta audiencia, y quedará registrada en un CD anexo a esta audiencia. De igual manera, como usted consultó e hizo mención a una exposición que de manera digital la tiene, le pedimos que nos aporte copia de la exposición para que haga parte del proceso. Muy bien, se recuerda a las partes que la recepción de los siguientes testimonios de los señores Miguel Gonzalo Andrade Correa y Sandra Liliana Monsalve se encuentran programados para el día 9 de septiembre a partir de las 8 de la mañana. Perdón, magistrado, excúseme, ¿en qué sala se va a realizar? ¿En la del Consejo o en la de acá? Próximamente estaremos informando de conformidad con los turnos, ¿verdad? Es posible que parte de la audiencia de ese día se haga en esta sala y se la continúe en la sala del Consejo de Estado. Estaremos informando oportunamente. De igual manera, el despacho se permite requerir a la entidad demandada para que a través de su apoderado se sirva a llegar la información requerida mediante los oficios del 23 de julio y el 13 de agosto de este año, en los cuales se ha solicitado que manifiesten si los estudios técnicos empleados para proferir los actos administrativos demandados, específicamente desarrollados por el señor David Neslin, son los únicos antecedentes administrativos de la resolución 9341 y del decreto 3004. Lo anterior, toda vez que hasta la fecha no se ha realizado ninguna manifestación. Si me permite, señor magistrado, sí, señor, hemos recibido el oficio del 23 de julio. No obstante, ese oficio llegó al Ministerio de Minas y Energía el día 2 de agosto, concediendo un plazo de 10 días. 10 días que contados se vencerían el próximo martes, y pues antes del vencimiento de ese término se nos envió un oficio reiterando y concediendo los mismos 10 días. Entonces yo pues respetuosamente le solicitaría que por favor me permita, teniendo en cuenta que no se ha vencido ni siquiera el primer término, que me permita aportarlos dentro del término que fue otorgado
si usted lo dispone así. Sí, se accede a la solicitud. Por último, en relación con el control de legalidad en aplicación del artículo 207 de la Ley 1437 del 2011 y del artículo 132 del Código General del Proceso, me permito preguntar a las partes y a quienes tienen legal oportunidad para intervenir si observan hasta este momento algún vicio que pueda acarrear alguna nulidad y deba ser puesto de presente en orden a ser subsanado. En primer lugar, le preguntamos a la señora apoderada de la parte actora. No, señor magistrado, sin observación alguna. Igual pregunta al señor apoderado de la entidad demandada. Ningún vicio que deba ser puesto de presente, señor magistrado. De igual manera, a los señores voceros, tanto de la parte actora como de la entidad demandada. Sin ninguna observación, señor magistrado. De igual modo, sin ninguna observación de parte nuestra. Y por último, le corro traslado al señor agente del Ministerio Público si tiene a bien pronunciarse al respecto. Muchas gracias. Conforme con el control de legalidad y sin ninguna objeción sobre el punto. Muchas gracias. Muchas gracias. En consecuencia, se declara hasta este momento legalmente surtido el proceso. En consecuencia, siendo la 1:28 del mediodía, se declara legalmente terminada, toda vez de que se agotó de manera integral la práctica de esta diligencia, ¿verdad? Se levantará por parte de la Secretaría el acta correspondiente, la cual será puesta a disposición de quienes han intervenido en esta audiencia, solicitándoles que se sirvan leerla y suscribirla debidamente. En consecuencia, bueno, les agradecemos su asistencia y muy buenas tardes.